En el Evangelio encontramos que Jesús nunca desaprovecha ninguna oportunidad para predicar, para enseñar el Evangelio. Si alguien le invita a comer, allí en la comida predica. Si alguien le invita a alguna parte, a lo que sea, a ver a algún enfermo, ahí Jesús predica. Si Jesús tiene que ir a alguna ciudad, allá también predica. Incluso cuando fue crucificado en la cruz, desde ahí, desde la cruz, también predicó. Cuando muere y es puesto en la tumba, de la tumba sale victorioso, triunfante, para seguir predicando, para seguir anunciando que el amor de Dios está vivo, que Dios, a pesar de todo, nos sigue amando. Y escuchamos en el Evangelio, Jesús ha sido invitado a una comida muy especial en sábado, día que es de descanso para los hebreos. Pero de lo que no descansan es de la murmuración. De eso no descansan. Y entonces los fariseos, que conocen la ley de Moisés, que ellos conocen las normas, las leyes, los preceptos, los deberes, están muy atentos, viendo, observando quién sí cumple, quién no cumple. Y en ese contexto nos sitúa el Evangelio de hoy a Jesús en esa cena. Y entonces el tema que escuchamos, o el tema al que nos invita, es los puestos, tanto los primeros lugares como los últimos lugares. Dice que el que se enaltece a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es decir, lo que Jesús está haciendo, lo que está anunciando y nos está invitando a cada uno de nosotros, es a que sepamos elegir no los primeros lugares, sino los últimos lugares, ya que el mundo se encarga de vendernos una idea. El mundo nos vende la idea de creer, de pensar, de suponer, de anhelar los primeros puestos, los primeros lugares. ¿Cuáles son esos primeros lugares que el mundo nos vende? Para empezar, siempre queremos ser protagonistas, los que nos creamos importantes, que recibamos aplausos, honores, felicitaciones. Los primeros lugares
que nos vende el mundo son aquellas actitudes de la arrogancia humana. Muchas veces uno se cree mejor que los demás. Muchas veces uno cree con arrogancia que sabe más que los demás. Muchas veces uno cree que merece lo que tiene, eso y mucho más. Muchas veces uno prescinde de Dios porque supone uno que su fuerza, su inteligencia es suficiente para hacer. Muchas veces uno cree que el poder, el dinero, la fama, eso nos da el protagonismo en los primeros lugares. Pero no, eso es lo que nos vende el mundo. Los primeros puestos, los primeros lugares. Y eso creemos que nos lleva a ser felices, pero todo lo contrario. A mí me gusta presentar la imagen del pavo real. Esos coconotes bonitos con unos plumajes enormes. No sé si ustedes se habrán fijado, si van a algún zoológico, en algún patio, en algún rancho, por allá hay pavos reales. Ese cócono, ese pavo real, en cuanto se da cuenta que lo están observando, se pavorrea, abre todo el plumaje y empieza a pavorrearse. Se mueve y de repente se voltea y enseña lo más vergonzoso del cócono, el fundillo. Después de haberse pavorreado, enseña lo que realmente es aquel animal. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. La soberbia es el peor de los pecados, es un pecado capital. Así como la mentira nos lleva a muchos más problemas, a muchos más pecados. La soberbia nos destruye. ¿Cuántas personas somos arrogantes, soberbios? Hay gente que cree que ya lo sabe todo, que nadie le puede ya enseñar nada, ya lo sabe todo, ya conoce a Dios, ya sabe quién es Dios. Pero eso solamente es arrogancia, es soberbia, es la parte más vergonzosa del ser humano, así como del pavo real. Pero eso es lo que nos vende el mundo. Creemos que porque nos ponemos ropa de marca y cara y comprada en tiendas de prestigio, eso enaltece nuestra dignidad. Fíjese que no. Usted cree, usted se siente importante, pero no lo es. El importante a los ojos de Dios es el humilde, el sencillo,
quien no se complica la existencia, que vive de la manera más simple. Ese es el humilde. Esos son los últimos puestos. A eso nos invita Jesús. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. ¿Quién se humilla? Muchas veces me ha tocado escuchar, tal vez ustedes también, o ustedes lo habrán dicho, hay muchas personas que no vienen a la iglesia porque dicen que no son dignos, porque se consideran tan pecadores. Recordemos el pasaje de aquellos dos hombres que van al templo. Uno que se cree perfecto, que no es como los demás hombres pecadores, que él sí paga sus impuestos, que él sí conoce los mandatos, que él se da golpes de pecho porque es merecedor de la gloria, de la salvación. En cambio el otro, humilde y sencillo, que se queda atrás. Dice el evangelista, este último, les aseguro que bajó a su casa justificado y el otro no. Es decir, cuando uno reconoce la miseria, la pequeñez de su condición humana, es entonces cuando Dios nos enaltece. Pero cuando somos soberbios, altaneros, que prescindimos de Dios, ¿para qué lo queremos? Mi fuerza, mi sabiduría, mi inteligencia, mis capacidades, de ellas dependo. ¿Para qué necesito a Dios? Esos son los primeros lugares. Y nosotros muchas veces cuando venimos a misa, no venimos porque merecemos venir. Venimos porque necesitamos de Dios. Venimos para que Él nos alimente con su cuerpo y con su sangre, para que nos realimente a través de su palabra, de su consejo, de su sabiduría divina, sabiduría infinita. Venimos para ser llenos de su presencia. Venimos porque reconocemos nuestra condición frágil, pecadora, y que solamente su amor, su perdón y su misericordia nos puede levantar. Pero cuando pensamos que no somos merecedores, somos precisamente los que necesitamos venir, porque para ellos es por quien Jesús murió en la cruz. Desde ahí con su sangre nos lava, nos limpia, nos purifica. Y eso es la Eucaristía. Jesús no es invitado a una cena, es Jesús el que nos invita a nosotros, a su cena, al altar.
a la Eucaristía y nos invita para que todos estemos aquí con Él en el altar o junto al altar. ¿Qué es el altar? El altar es el lugar de compartir, donde se comparten las penas, las alegrías, las tristezas, las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, la satisfacción, los triunfos. Todo venimos aquí al altar a ponerlo en las manos de Jesús. Y este Jesús no excluye a nadie, a nadie. Jesús nos incluye a todos. Todos somos invitados, pero no lo va a poder entender el soberbio, el altanero, el que piensa que no necesita de Dios. Y los que creemos que no somos dignos, debemos borrar esas palabras, esas ideas, esos conceptos de nuestra mente. No deben de estar en nuestros labios, porque aquí a cada Eucaristía somos bienvenidos todos. Bienvenido aquel que busca un trabajo porque no lo tiene. Bienvenido aquel migrante desplazado, rechazado. Bienvenido aquel joven que se siente incomprendido. Bienvenido el homosexual que no se siente aceptado. Bienvenida la mujer que se siente explotada. Bienvenido todo aquel que lleva una pena en su alma, en su ser, en su persona, en su cuerpo, en su vida. Todos somos bienvenidos, todos. Y en la medida en que uno se reconoce frágil, débil, pecador, ese es el llamado que Jesús nos hace. Esos somos los últimos, los que no sentimos ni siquiera deseos de levantar la cabeza, porque nuestros pecados nos abruman, porque nuestra situación humana nos deprime. Este es el sitio, este es el lugar, esta es la cena a la que Jesús nos invita, a la que no hay excluidos, a menos que alguien voluntaria y libremente se excluya. Si no, todos estamos invitados, todos, al banquete del Señor. Vamos pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos conceda a través de esta su palabra poner en práctica lo que dice el eclesiástico, el Siráside. Dice: en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que a los hombres dadivosos, caritativos. La humildad hace que seamos aceptados por todos. Hazte más pequeño cuanto más grande creas que eres. Si tienes poder, si tienes oportunidad de estar,
más arriba que otros, no es para que desprecies, para que pisotees, para que denigres, para que ofendas, para que pisotees a nadie, sino para servir. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan la gloria. Pues que Dios nuestro Señor nos conceda a todos crecer con estos consejos bellísimos que escuchamos en la primera lectura del Sirach y del Ben Sirach, el hombre sabio, iluminado por Dios, que le da consejos a su discípulo. Eso es la primera lectura para nosotros. Y acertadamente la voz de Dios: hijo mío, en tus asuntos, hagas lo que hagas, procede siempre con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso, caritativo, a un hombre, una persona soberbia, altanera, prepotente, despótica, se le repudia. Al final de su vida, cuando necesite que alguien esté ahí junto a él, junto a ella, ¿quién va a querer estar con una persona difícil? ¿Quién? En cambio, la persona humilde, la persona sencilla, la persona que se reconoce siempre necesitada de Dios, los ángeles del Señor estarán ahí para asistirle a través de todos aquellos que convidamos, que convivimos con esas personas tan simples y sencillas. Que así sea. Creo